Buenos días, hoy 7 de septiembre, Metafísica. Vamos a seguir con esta reseña de la biografía y de la obra de Dante Alighieri a Kurt Leonhard. El punto en el que hemos quedado la vez pasada, lo retomamos aquí para recapitular, era que hay una visión dantesca del mundo y del hombre. Y esa concepción dantesca es la de un gran poeta. No obstante, el prestigio como poeta que tiene Dante a lo largo de la historia es notable, en estos eruditos de Dante, lo poco acentuado el genio poético como el corazón de Dante. Esa ciencia poética maravillosa encarnada en la Divina Comedia. Hay otras obras que son claves, que vamos a reseñar muy brevemente aquí, antes de llegar a la Divina Comedia. Y una de ellas es La Vida Nueva. La Vida Nueva es un poema de intenso amor, prosa y poema de intenso amor, 2 años de la muerte de Beatrice, de Beatriz Portinari, que es un personaje, como saben, clave para Dante. Esta concepción dantesca del mundo tiene, en la ciencia poética maravillosa, tiene distintos sentidos que corresponden como a lo que tiene que ver el sentido espiritual de las escrituras. Hay, se dice, y se viene estudiando, 4 sentidos de la Sagrada Escritura: sentido exegético, moral, alegórico y espiritual. Ahora, en la concepción poética de Dante hay esos itinerarios al ultramundo, al después de la muerte, y en la comedia va a ser Virgilio el que lo conduzca a este itinerante, a este peregrino, y lo conduce simbolizando la razón. Y la siguiente conducción, cuando se pasa del purgatorio al paraíso, es la conducción de la propia Beatrice. Pero todo esto está remitiendo a una concepción del hombre que es clave para seguir los pasos de Dante Alighieri. Dante desafía a los poetas Lucano, clásicos, Lucano y Ovidio, sobre la invención y la descripción de la metamorfosis. Metamorfosis significa la transformación de algo. Y hay la gran metamorfosis, es la metamorfosis de Beatrice, precisamente. ¿Qué simboliza Beatrice? En el libro de Etienne Gilson, Dante y la filosofía, nos pone las versiones que este laico, que es Dante, imprime en Beatriz. Y la primera metamorfosis es Beatriz metamorfoseada en teología. Y un gran estudioso, con el que se está peleando un poco Gilson, es Mandonet. Mandonet hace un libro muy enjundioso, que es que Dante es un teólogo. Lo que va a tratar de hacer Gilson es mostrar que, aparte de ser teólogo, es un filósofo. Pero Mandonet señala que hay 3 damas en la obra del Dante, y las 3 están presentes en la Vita Nuova, en la vida nueva. Beatriz, la poesía y la filosofía. Y 2 están presentes en el Banquete o Convivio, que es otra obra fundamental de Dante, que es en prosa y que es como un compendio de la más alta filosofía de la época que él conocía, además. Las 2 damas en el Convivio son Beatriz y la filosofía. Y una sola de esas damas subsiste, la donna, en la Divina Comedia, y lo ilumina todo con su sonrisa, Beatriz. Y así ninguna de ellas representa un personaje real, sino que todas son puros símbolos. Ahora,
Esto nos va a llevar a otro lugar que no lo vamos a ver ahora, pero sí es clave para entender las distintas metamorfosis. Otra metamorfosis es la numérica, y la numérica con el número 9. Vamos a ver por qué. Primero, veamos la resignificación de la metamorfosis en Dante y después vemos esta cuestión de Beatrice. Veíamos la clase pasada algo que nos presenta aquí Kurt Leonard, que hay que considerar al hombre terrenal, para Dante, como un ser incompleto. Los hombres nos tenemos que completar y el completarnos se hace en función de un tránsito del gusano a la mariposa. Es una metáfora que siguen usando ahora los pensadores contemporáneos, grandes pensadores como Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, que tiene montones de cualificaciones, y él está hablando de que nosotros tenemos 3 cerebros, siguiendo a otro que se llama Gurdjieff. Un primer cerebro es el reptiliano, es el cerebro animal, y todos nosotros tenemos ese basamento animal, y somos gusanos, pero estamos siendo gusanos llamados a desplegarnos en los otros 2 cerebros. El segundo cerebro es el de la compasión, lo del amor, si se quiere, y el tercero es el intelectual. Entonces, la transformación del gusano en mariposa significa esa evolución de cómo el hombre se tiene que completar. Y esto que parece una tosca metáfora para algo tan complejo y rico, tiene que ver con las potencias o las facultades del alma. Y nosotros tenemos 3 potencias y facultades del alma: el logos, el ethos y el pathos. El logos, lo intelectual, para conocer la verdad; el ethos, para querer el bien; y el pathos, para el sentir, para la emoción. La palabra clave de toda la obra de Dante es la palabra amor. Todo gira en torno del amor. Es ese motor que lo mueve todo. Bien, volvamos a la metamorfosis y pasemos a lo de Beatrice luego. Dante, en cuya obra hay referencias a la naturaleza transmutable o mudable o metamorfoseable del hombre, parece partir de la afirmación de San Pablo de que cuando suene la trompeta del juicio final, todos seremos transmutados. Aparece en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Una afirmación que fue glosada por San Agustín cuando escribió que los hombres no somos sino gusanos, y de los gusanos Dios hace ángeles. Nos morimos, ¿y qué? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Cuando nos morimos, dice San Pablo, si creemos en la resurrección, y si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, nuestro cuerpo es glorificado. En el núcleo del credo cristiano está el creo en la resurrección de la carne, fundamental. Pero ¿con qué cuerpo vamos a ser resucitados? Y las dudas es que si vamos a ser resucitados como cuando éramos fetos, cuando teníamos 20 años, 60 o cuando teníamos 90, y en qué estado de salud. Y Pablo habla dice, seremos como ángeles, cuerpos glorificados. Y eso lo toma Agustín y pone esa metáfora. No somos sino gusanos, y de los gusanos Dios hace ángeles. Y Dante aprovecha esta imagen y escribe en los versos estos del Purgatorio: oh soberbios cristianos, desgraciados, que enfermos de la vista de la mente, confiáis en los pasos atrás dados. ¿No veis que somos larvas solamente, hechas para formar la mariposa angélica que a Dios mira de frente? Ese es un núcleo central que aúna esa unificación, integración, unidad del corazón. El corazón es el órgano central para la unificación. Futuros cuerpos gloriosos,
espíritus bienaventurados. Bien, esto nos da una pista de cómo podemos conducirnos hacia el núcleo o al corazón de la Divina Comedia, el corazón del poema o de los poemas de Dante. Y hay que buscar para esto cuál ha sido el disparador, cuál ha sido el estímulo definitivo para que Dante se pusiera en marcha en esta poética. Y la cuestión con que uno se enfrenta con Dante, y con todos estos genios de alguna manera pasa eso, es que cuando alguien adquiere el prestigio de la genialidad, empieza a confundirse qué hay de verdadero y qué hay de falso en lo que se dice de Dante, qué es lo que es legendario y qué es lo que es históricamente cierto. Entonces, Kurt Leonard se pregunta respecto de este personaje que es majestuoso, angelical, cuasi divino, divinizada como es Beatrice, ¿por qué no creerle a Dante Alighieri, dice Leonard, cuando afirma que poco antes de finalizar su 9º año de vida, tiene él 9 años y ve una chiquita que es su vecina, porque la casa de la Beatrice Portinari, legendaria y o históricamente, estaba viviendo contiguamente, y la ve y la llama Beatrice, la llama Beatriz, es amiga, conoce esa niña que es Beatrice, que es una niña amiga, pero sin vecina. Él tiene pocos años más. Y hay un progresivo esclarecimiento de la facultad perceptiva provocado por una pasión amorosa tan profunda como desesperanzada. Un chico que es un adolescente, una primera adolescencia, está enamorado perdidamente de esa chiquita de 9 años. Es una pasión profunda y desesperanzada, porque ¿qué esperanza podía tener él de tener algo que ver a nivel de amor con una chica de 9 años? Ese objeto más digno de ser amado y enaltecido que existe en toda la creación. Eso era su sentir, y eso está expresado en esto que se llama la Vita Nuova, que es medio prosa, medio verso. Pero además hay otros testimonios que acreditan que hay algo más que legendario en la figura inspiradora de la Beatrice, que se beatificará, Beatrice beatificada, divinizada, santificada, exaltada en la Divina Comedia. Como Boccaccio, por ejemplo, que da testimonios de la relación que tenía el señor Folco Portinari como acaudalado padre de esa tal Beatriz. Bien, todos estos documentos van dando las pistas del asidero real, histórico, concreto, que fue el disparador del poema magno de Dante. Ahora, en 1299, hay un hijo de Dante. Dante se casa con otra mujer, y esa mujer obviamente no era Beatrice, porque Beatrice se termina casando con un acaudalado señor mucho mayor que ella, que se llamaba Simone Bardi, y hay testimonios de ese casamiento. Entonces, Dante se casa y tiene un hijo que en el 1277 en 1277 se casa, y estaba prometido con una hija de los Donati, una familia de rancia estirpe. En 1277 se casa, en 1299 hay un hijo de Bardi, que es del esposo de Beatriz, que tiene 20 años. Todo eso es para corroborar que no es mera legendaria ficción de Dante. Pero Dante configura un caso que es el caso primordial del disparador del poema con Beatriz a la cabeza. Identificar a la Beatriz con la señora Bardi. Él está casado y se hace doblemente imposible, obviamente, una relación, porque él mismo está casado y ella está casada,
y él va a llegar a tener 5 hijos. Entonces, todo lo que se diga de Beatriz a partir de esos datos históricos tiene que ver con un sustrato de imaginación, de invención. Entonces, él imagina y ficcionaliza para divinizarla a este personaje que es Beatriz. Por eso Beatriz va a tener el valor de un símbolo, de una alegoría, y Beatriz podrá ser identificada como la teología por Mandonet, como la filosofía por Gilson. Veremos el Dante filósofo después. En el primer encuentro que él tiene con esta niña, ella vestía un traje rojo, como la sangre. Y 9 años después, 9 más 9, 18, atento al 9, 9 años después, ella lo saluda a la distancia. O sea, ella tiene 18 años, lo saluda a la distancia, y eso lo colma de felicidad a Dante por primera vez. Es un rendido adorador de ella, desde los 9 años de ella, y la envuelve en un blanco más puro y virginal. Luego, cuando su enamorada de 18 años busca la soledad de sus aposentos, cae en un sueño ligero y ve un rostro singular. Y aquí describe el rostro, bueno, no vamos a quedar en eso. Pero todo esto da pie a que 2 años después, cuando él redacta la Vita Nuova, el Dulce Stil Nuovo era una línea poetizante de esa época, con Guido Cavalcanti a la cabeza, influye mucho en él va a madurar después, pero en la Vita Nuova, hay prosa y poesía, como les decía, y dice, ve a tu corazón, vide cor tuum, mira, contempla tu corazón. Es esa autoobservación de que todo lo que es digno de ser pensado y poetizado tiene que salir del corazón. Y en esto, ¿qué tiene que ver el número 9? Cuando uno prosigue la lectura de la Vita Nuova, resulta sorprendente ese juego de alegorías que ha expoliado la fantasía de todos los comentaristas del Dante de siglos posteriores. Y en realidad solo se halla en los textos en prosa, no en los textos en verso de él. Y todo el misterio radica aquí sobre el número 9. Y ese comentario sobre el número 9 solo existe en los textos en prosa, como el del Convivio, por ejemplo. Y en ese misterio del número 9 se redacta con posterioridad a los poemas. Primero vienen los poemas y después viene el comentario. Algo parecido hace 2 siglos después San Juan de la Cruz, que tiene unos poemas egregios y tiene unos largos comentarios en prosa. Bien, dicho de otra manera, el misterio del 9 está singularizando la mística de los números. La mística de los números, aquí hay una cuestión clave de la numerología. Lo que hace la Cábala, por ejemplo, judía, pero lo que hacen también los árabes, los islámicos. La numerología es una cuestión clave y todos ellos están siendo herederos de la tradición del escolasticismo medieval, sea árabe, sea judío, sea cristiano. Lo tienen ahí en la esquina atrás de él, a Santo Tomás de Aquino. Pero en el misterio del número hay una cuestión clave que va a relacionar con la mística y con la teología. Esta es la razón, con más sutileza pensada, de la infalible verdad que en tal número ella era ella misma. Beatriz era el 9. ¿Y qué significa ser un 9? Habla con similitud, entiende así. El número 9 es el número 3 por 3. La raíz de 9 es el 3. Y el 3 es el mismo factor del 9 y factor de todo milagro por sí mismo. Porque el 3 es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son 3 y 1. Esta dama, Beatrice, vivió acompañada del número 9 para dar a entender que ella era un 9. Esto es un milagro,
cuya raíz, es decir, la del milagro, es solamente la admirable Trinidad. Ahí está la cuestión clave que veremos en Meister Eckhart, en el que se conjugan la analogía entis con la analogía trinitatis. Analogía de los entes y analogía de la Trinidad. Todos hemos sido creados, según San Agustín, según la Biblia, a imagen de Dios. Según San Agustín, muy estudiado, leído por los medievales y por Dante, hemos sido creados a imagen de la Trinidad, imago trinitatis. Toda la creación está creada a imagen de la Trinidad. Entonces, elegir el número 9, elegir la Trinidad como una de las metamorfosis centrales de Beatrice es fundamental, porque aquí se junta la Trinidad, el número 9, con el núcleo de los núcleos del poema, que es el corazón. Es una filosofía cordis, una teología cordis, como está en San Pablo, como está en San Agustín, como está en Pascal, como está en Kierkegaard. Una filosofía del corazón, una teología del corazón, no de la razón, que tampoco la desconoce ni mucho menos la desprecia, como veremos. Pero la suma, el culmen de todo está en el corazón. Y esta concepción del corazón estilísticamente empalma con una metáfora amorosa y trovadoresca y convencional de hacer poemas, los trovadores que cantan al amor. Todo el poema del señor Dante está pivotando en torno del amor. Al decir esto, esa concepción del corazón es el manjar de la amante confusa o asustada. La amante confusa y asustada. Entre los sonetos de réplica de los poetas contemporáneos de Dante, no hay ni uno solo que muestre interpretaciones alegóricas del poema de este. Todos ellos lo interpretan de forma puramente humana y unívoca. Y está mal, dice Leonard. Ni siquiera los más adictos al Stil Nuovo hubieran osado imaginar esta teología al Espíritu Santo y a la Santa Madre Iglesia. Todo eso estaba en sentido metafórico, alegórico y profundamente poético, incardinado en la concepción de Dante. Y Dante se encuentra con esta mujer, primero vestida de rojo, ahora vestida de blanco, y la escritura del soneto tiene lugar en el año 1283. Y al final del libro, Dante va a desarrollar una segunda temática. Dejamos ahora lo del misterio del 9 y la Trinidad, una segunda temática que era casi tópica y estandarizada en esa época, la inconstancia debida al sorprendente parecido de la segunda amada con la primera. Está la de rojo y está la de blanco. Y el poeta justifica así su condescendencia con los atractivos de la reconfortante donna gentile, la dama gentil. En la Vita Nuova aparece con toda nitidez bajo la imagen de una mujer en la ventana que se compadece del poeta afligido por la muerte de Beatriz. La Vita Nuova, la vida nueva, está escrito 2 años después que se muere físicamente, realmente, históricamente, Beatriz Portinari de Bardi. Entonces, él está cantando y haciendo en prosa y en verso ese dolor y ese desgarro de la pérdida, de la muerte de Beatriz, y despierta en él sentimientos similares a los de la muerta, con la única diferencia de que el hombre no renuncia a la esperanza y a la correspondencia desinteresada. O sea, él está ahí ya lanzándose a sí mismo, algo que nosotros lo sabemos exponer, al encuentro que Beatriz lo va a conducir al paraíso. Así como Virgilio lo ha conducido por el infierno y el purgatorio. Y no renuncia el Dante, en este amor que uno diría platónico, pero debiera decir dantesco, no renuncia a la esperanza y a la correspondencia desinteresada. Posteriormente, Dante, en su tratado erudito, que es muy filosófico, es el Convivio,
convierte esta figura femenina en una alegoría de la filosofía. Entonces está Beatriz, filosofía y poesía. Otros dicen, Beatriz, teología y poesía. Es la rivalidad en los intérpretes aquí. Y aquí se introduce la cuestión de la metafórica ahí. La cuestión de las metáforas. Atendiendo a las fases de la evolución que se da entre la donna gentile del convivio, se diferencia de la mujer de la vita nuova, del mismo modo que la Beatriz de la comedia es distinta a la de la lírica juvenil. O sea, tenemos tres imágenes de Beatriz. Entonces, la primera es poesía y está evocando a la niña de 9 años, está en la ventana viendo y desgarrándole el corazón a su amado. Es de la edad de ella más o menos. En la segunda tenemos la Beatriz, que es la filosofía, y en la tercera, en la de la comedia, es distinta de la primera, que es poética, porque es una poética más sublimada aún. Por eso, Beatriz, que en la Vita Nuova era una aparición meramente pasiva, en la comedia deviene una figura activa como filosofía, factor desencadenante y soporte e impulsor de la acción, y sobre todo encarnación del primer motor del mundo. La Beatriz filosófica es amor, es encarnación del principio motor del mundo, casi en una especie de síntesis entre la Beatriz del Stil Nuovo y la señora sabiduría personificada en el convivio por la dama compasiva del poema de la juventud. Sea como fuere, el núcleo de la Vita Nuova lo conforma un amor que desde el principio y por razones desconocidas se sabe desesperanzado. Un amor que debe permanecer oculto, utilizando toda clase de artimañas y ardides, a pesar de que es inimaginable cualquier tipo de consumación o satisfacción. Ahora, cuando va avanzando en su vida y en su obra, el poeta ya no lamenta su penoso conflicto íntimo ni el desgarramiento que supone estar poseído por el amor. Desde ahora le bastará con ensalzar la gracia y la dignidad del alma, de la dama. Acuérdense cuando veíamos de gusanos a ángeles o a mariposas angélicas. ¿Cómo le dice a los cristianos? Cristianos desgraciados, les dice. El papel de la gracia, el papel sublime de la gracia, que es la divinización aquí. Beatriz es glorificada, es colocada en la cima de la belleza, casi elevada a los altares. Sin embargo, en esta glorificación, nada recuerda a una leyenda pía o piadosa. El encumbramiento de Beatriz solo tiene un móvil: suscitar la admiración de las gentes y el ansia o deseo de contemplar la belleza de Beatriz. En la Vita Nuova pasa de donna angelicata, mujer angelical, a donna deificata, la dama deificada, el alma divinizada, descrita por otro místico que influye mucho en él, que es San Bernardo de Clairvaux. Mas habrá que esperar a la comedia, que después llamarán divina, para que Beatriz alcance su sentido más hondo y auténtico. Bien, eso respecto de un primer chapuzón en Beatriz. Ahora veamos qué relación hay entre Dante y nosotros, dice Leonard. Ver la significancia de Dante y el poema, del poema sacro de la comedia, la Divina Comedia, atendiendo a qué significa Dante en sí y para nosotros. Yo, Dante Alighieri, el florentino, yo, Dante, hijo de Alighiero y descendiente de Cacciaguda, que he visto en el pasado salir a la caballería del campamento, formar parte del ataque y vagar por los campos en busca del botín. Yo que vi a los mercenarios abandonar temblando de miedo la fortaleza de Caprona, tras haberse rendido según lo pactado. Yo que destruí una de las pilas bautismales de mi hermoso San Giovanni
para salvar a un niño que se había caído adentro. Soy la misma persona que se ha perdido en un bosque alegórico en el que he hallado a Virgilio. En el medio del camino de la vida me he encontrado en una selva oscura, un bosque alegórico. Enviado por Beatriz en una visión, en su compañía hollé el pedregoso escarpado camino del infierno. Cuando al fin lo abandoné y contemplé de nuevo las estrellas, pasé a la montaña de la purificación y luego me encontré con Beatriz, con la cual recorrí todos los cielos hasta llegar al Empirio y al mismo trono de Dios. Esa es la descripción que el propio Dante hace de sí mismo. El poema no constituye una autobiografía. Lo que hace es una autoestilización, una poetización de su vida. Él, al poema de su vida, lo poetiza y se despoja de connotaciones personales y autorreferencialidades autobiográficas para avanzar en este camino, con un paradigma que se erige como intemporal, porque el poeta lo que está pretendiendo es convertirse en el hombre histórico como ejemplo arquetípico. El yo es cuando menos una imagen retocada, estilizada, idealizada. Ya el mero hecho de la selección y de la supresión de las anécdotas en ese itinerario confiere al poema, que es una ficción, eso lo va a tomar después Vico como punto central, que nosotros vivimos una vida fantástica, pura ficción, nosotros ficcionalizamos, todos nosotros debiéramos poetizar nuestra propia vida. Es una ficción lo que suprime y lo que añade en este itinerario. Es un lugar de la historia, pero además Dante exagera e inventa la invención, la imaginación, la ficción. Ese es el núcleo de nuestro ser poetizante. Nosotros existimos poéticamente, lo sepamos o no, aunque hablemos en prosa, como decía aquel. Sobre el Dante histórico se han lanzado todo tipo de afirmaciones y no existe medio alguno para separar la leyenda de la historia, la realidad de la ficción, la mixtificación de la verdad. Aquí viene una cuestión central de la literatura y de la ficción. Cuando Borges escribe el Aleph, dice, esto que yo he descrito, este punto donde se ven todas las cosas, es pura literatura, o sea, pura mentira. La literatura empieza con la fábula del pastorcito mentiroso, dice otro escritor gigante que es Nabokov. La literatura es mentira. Es una mentira que dice verdades, quizás, en el mejor de los casos, pero es una mentira, una mensonge en italiano. Y hay tinieblas en estas ficcionalizaciones y estilizaciones que rodean la biografía de Dante, que son creación intencionada del propio poeta. Nos está mintiendo porque está poetizando. No está diciendo verdades históricas encarnadas, comprobables empíricamente. Entonces, esto va a resultar, esa ficcionalización o estilización de su vida en el poema, está inscrito en un entramado histórico-filosófico que es el propio de la comedia. Y Dante, en ese entramado, nos abre las puertas a numerosos ámbitos intelectuales que estaban relegados al olvido. Virgilio, Ovidio, Cicerón, Aristóteles, Boecio, la escolástica, el misticismo medieval y el sustrato árabe, que es fundamental, de lo fantástico, que se manifiestan con una luz nueva con Dante, gracias a Dante. Y el poeta explica también los conflictos políticos y las ilusiones de su tiempo, y en el fondo creemos que no eran tan diferentes de nuestras propias crisis y utopías, dice en el siglo XX el señor Kurt Leonard. O sea, todos nosotros estamos asistiendo en Dante a cuestiones que son tan temporales de su tiempo como supratemporales, porque son paradigmáticas. Dante y la Alta Edad Media, Dante y los orígenes del Renacimiento, Dante y la Antigüedad Clásica,
Dante y las utopías de la Edad Moderna, Dante y los arquetipos y entelequias de la humanidad, también Dante y Florencia, Dante e Italia, Dante y Europa, Dante y la astronomía, y finalmente Dante y la concepción antropológica del hombre, la transformación de los valores, los orígenes de la sensibilidad moderna, Dante y Platón, Dante y Hegel, Dante y Marx, y se puede decir Dante y Nietzsche, que está hablando de la metamorfosis del camello, del león y del niño. O sea, todos los grandes poetas y pensadores no pueden sino poetizar análogamente a lo que ha hecho Dante, que ha dado una muestra cabal de ese poeta, de ser poeta. Vamos a otro punto, los dictados del corazón. Paul Claudel, un gran poeta francés, dice, la palabra que explica toda la obra de Dante es el amor. Y el término amor abarca desde el elemento humano, erótico, con fuertes connotaciones sexuales, hasta el amor divino de la mística, del erotismo a la mística. Y si es a la vez el fundamento esencial de las fuerzas que mueven el mundo, mueven el cielo, las estrellas, mueven todo, es el primer motor de todo, el amor, y de las que engendran todas las riquezas formales de la naturaleza humana. Lo veíamos, la teología de los primeros filósofos griegos, veíamos al pasar, no lo tendrán en el práctico porque llegarán a Heráclito, veíamos a Empédocles y veíamos que el amor y el odio son fundamentales. Por supuesto, la primacía la tiene el amor, pero el amor y el odio son las dos fuerzas. Aquí no aparece el odio, aparece solo el amor. Reúne así Dante en su seno la voluntad de poder, usando el cristiano, como la voluntad de placer, como la voluntad de forma, poder, placer y forma, todo aunados en el amor. Y la instancia que espiritualiza, purifica y trasciende este instinto primitivo hasta suprimir la crueldad de este juego mediante la contemplación de lo eterno. O sea, la purificación del amor es cuando nosotros hemos logrado sublimar y hacerlo ascender al amor hacia la contemplación del eterno. ¿Qué es Dios? Decía otro poeta, Rainer Maria Rilke. Dios es una dirección dada al amor. Todo eso, sin obviamente estar citándolo al Dante, están diciendo que el amor en la filosofía, en la teología y en la poesía son lo primero, son lo único importante, es lo primordial. Y esto lo encarna el señor Dante Alighieri, porque para Dante, como para Platón y para Buda, dice Leonard, el conocimiento es amor, el amor es conocimiento, amor y conocimiento son indisociables y como tales se integran en la existencia definitiva. Aquí sí conviene hacer un añadido y una distinción. ¿Qué es filosofía? Y decimos amor a la sabiduría. Y venimos repitiendo eso. Y viene en el siglo XX un señor que se llama Levinas y dice, no, no es amor a la sabiduría, es sabiduría del amor. Dante es sabiduría del amor, no es amor a la sabiduría. Por eso es la tensión que no se puede discernir tajantemente en forma clara y distinta de que si es más filósofo, es más teólogo o es más poeta. Aquí Leonard toma la opción de que es más poeta que todo, lo poético, pero lo poético es sabiduría del amor, es esa maravillosa ciencia del amor, la maravillosa ciencia poética. Pero este amor, que es el primer impulso de la conducta humana, es el primer motor del mundo, es también la fuerza que pone en movimiento la comedia. Amor mi mosse che mi fa parlare, amor me mueve y me hace hablar, me hace responder. Explica Beatriz cuando le encarga a Virgilio que se ponga en camino para salvar al poeta extraviado. El poeta ha perdido el camino. Estoy en medio de la selva oscura y eso, en el medio del camino de mi vida estoy en medio de la selva oscura. ¿Cómo salgo en esa selva oscura que es el bosque del que
metafóricamente y filosóficamente hablará Heidegger con el claro del bosque. ¿Cómo salgo si estoy extraviado? Entonces no puedo salir por mis propios medios. Entonces le doy la compañía de Virgilio, que es símbolo de la razón. Virgilio, para conducirlo fuera del extravío. Para llegar al claro, el claro va a ser cuando llegue al paraíso, pasando por el purgatorio. El amor me inspira. Si uno prescinde del sentido literal de la frase esa de Beatriz, equivaldría a que el amor me inspira, dando la impresión de que en estos dos pasajes y en algunos otros, Dante acentúa la identidad entre el peregrino por los mundos de ultratumba, esos ultramundos, y el narrador poeta. La misma fuerza que inspira al último pone en movimiento al primero. Sexo, ero, primo mobile, pero amore, en su condición o forma más sublime, produce el mismo efecto decisivo que caritas. Amor se dice con tres palabras en griego. Es el eros, es la filía y es el ágape. Eros, el amor erótico, que también va a dar curso entero sobre lo que significa el erotismo en los griegos. La filía es el amor de amistad, amor amicitie. Y el agape o ágape, es el amor desinteresado, el amor puro. Y hay un escalonamiento, entonces aquí nos está diciendo sexus eros primo mobile, pero amore, en su condición de forma más sublime, produce el mismo efecto decisivo que caritas. Caritas es ágape. ¿Cae esto dentro de lo que probablemente Dante conociera de las palabras de un gran místico? Es Ricardo de San Víctor. O el amor, caritas, está completamente enraizado en la intimidad de mi persona y si no, no está en ninguna parte. Si el amor no es lo más íntimo a mí que yo mismo, no está en ninguna parte. La caridad está en el corazón de cada quien. Por eso, del amor solo se habla con dignidad quien compone sus palabras siguiendo los dictados de su corazón. Eso es el amor como caridad y el corazón. Las dulces rimas vuestras, canta en el purgatorio, que cuánto durará el uso moderno, merán vuestra tinta amar las muestras. De esta cita cabe colegir que el término moderno hay que atribuirle una antigüedad venerable, más aún que remitiéndonos al poema del Dante, hay que tomarlo casi en la misma acepción del siglo XX. Y el punto de partida es una lírica basada en el monólogo interior. Incluye además elementos épicos y dramáticos, por lo que la comedia, a pesar de sus varias lecturas, es muy transparente y podría compararse con nuestra moderna poesía conceptual. Vamos a ver, paso a otro punto, la forma y el contenido en Dante. Aquí viene la teoría o la concepción del cuádruple sentido de la escritura, de las Sagradas Escrituras. No hay libro quizás más rico, confuso, equívoco, arduo que la Biblia, o los libros, colección de libros que son la Biblia. Entonces, desde siempre y hasta hoy, hay luchas hermenéuticas de cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. Esa pregunta de cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura está en las Sagradas Escrituras mismas. Cuando avanzan aquellos que entran en contacto con la palabra de Dios, estaba ya en la Biblia, en el antiguo que llamamos Antiguo Testamento, pero también cómo tenemos que interpretar el Nuevo Testamento. Y de eso habla extensamente, apoyándose en tradiciones bien concretas, el señor Dante Alighieri. Dice el señor en el Convivio, que es ese escrito en prosa más filosófico, es menester saber que los escritos puédense entender y se deben exponer principalmente en 4 sentidos. Llámase el uno literal, y es aquel que no va más allá de la letra propia de la narración adecuada a la cosa de la que se trata. Cuando yo digo que hay una interpretación literal, estoy diciendo es el sentido histórico.
todos los fundamentalistas actuales y anteriores hacen y se ciñen y pretenden estar haciendo una interpretación, lectura literal. Ahora, veamos un paso más allá. El literal es el ejemplo apropiado de la tercera canción que trata de la nobleza. Segundo sentido, primero literal, segundo alegórico. Este es aquel que se esconde bajo el manto de estas fábulas y es una verdad escondida bajo bella mentira. Los teólogos toman en verdad este sentido de otro modo que los poetas, mas como quiera que mi intención es seguir aquí la manera de los poetas, dice Dante, tomaré el sentido alegórico según es usado por ellos. ¿Qué cosa? La cuestión esta. Estoy en clase de filosofía de la historia enseñando la cuestión de la historia como metáfora y como mito. Son tan polisémicos, ambivalentes los términos metáfora y mito que no sabemos qué entender por ellos. Y decimos que algo que es puro mito, decimos que es pura mentira. Si algo es histórico, no es mítico, y si algo es mítico, no es histórico. Pero hay otro sentido que es profundamente positivo del mito, que ya el propio Aristóteles lo consigna, que es el filósofo es un filomito, un amante del mito. Mitos y metáforas no son signos que expresan biunívocamente una cosa. No hay un referente empírico para lo metafórico, como Aquiles, el de los pies ligeros, o el prado que ríe, o la luna que come manzanas. Todas las metáforas son estas alegorías, y esa alegoría es el sentido poético. Pero, dice, uno es el sentido alegórico, tal como lo usan los teólogos, y otro tal como lo usan los poetas. Y yo, dice Dante, voy a seguir el de los poetas. Ya hemos visto también en la teología de los primeros filósofos griegos la confusión o la indistinción que permanece entre teología y filosofía. Por los modos, dice Aristóteles, por ejemplo, y critica Platón, por ejemplo, criticando a los poetas, criticando esto alegórico, criticando esto metafórico, porque esto es pura invención y yo quiero hacer ciencia como filosofía. Entonces, allá, los teólogos, recuerden, los Hesíodos, los Homeros, son los que le fabrican la escuela para los filósofos, incluso los milesios. Pero en los milesios o en los jónicos está esa medio confusión, el poema del ser en el señor Parménides. Entonces, si una palabra o una frase es metafórica, quiere decir que no es racional, que no es conceptual, símbolo o concepto. Esa es la cuestión. Entonces, alegoría de los teólogos, y bueno, son las parábolas de Jesús, por ejemplo, la alegoría, pero no la toman como las metáforas de los poetas. Y aquí, para darle razón a Gilson contra Mandonet, él es un poeta. Entonces lo alegórico, dice Dante, lo uso como lo usan los poetas. Tercer sentido. El tercer sentido se llama moral. Y este es el que los lectores deben intentar descubrir en los escritores para utilidad suya y de sus descendientes. Y todos los cuentos, o presuntamente todos los cuentos, todas las películas, todas las historias, quieren llevar, o la mayoría quiere llevar una moraleja, sacar enseñanzas para la vida de las historias que nos cuentan. Si no tenemos historias, no tenemos moralejas. El sentido moral es lo que esconden, ocultan los escritores para que no la digan explícitamente. Si alguien dice la moraleja de este cuento, que dice al comienzo es tal, se acabó el cuento. Entonces, eso está escrito para utilidad del lector y de los descendientes. Y el cuarto sentido es el que se llama anagógico, literal, alegórico, moral y anagógico. Y este es el principal para Dante, porque este es el que los lectores tienen que intentar descubrir en los escritores, cuando espiritualmente se expone un escrito
el cual, más que en el literal por las cosas significadas, significa cosas sublimes de la gloria eterna. O sea, ¿cuál es el sentido espiritual de las Sagradas Escrituras? Ese es el sentido principal. Más allá de lo que ha dicho, de lo alegórico, de lo literal y de lo moral, el principal es leerlo sub specie gloriae, bajo especie de gloria eterna, sub specie eternitatis. Un autor es un autor clásico como Dante, o un cineasta es un cineasta clásico como Bergman, cuando crea obras de arte, y las obras de arte son eternas, no son, por más que expresen la temporalidad, son eternas. La eternidad y la gloria está expresada allí. Con esta enseñanza del cuádruple sentido de la escritura, el autor, Dante, quería poner en nuestras manos la clave para entender su poema. O sea, muchas formas hay de entenderlo a la Divina Comedia, pero si uno no se atiene a las claves hermenéuticas que el propio poeta está dando en sus otros escritos, va a amarrar el tiro, porque más allá de que haya una cierta relativa autonomía de la obra respecto del autor y que todos los que contemplamos, leemos o escuchamos esas obras estamos llamados a co-crearlas, hay algo fundamental, que el autor ha querido hacer algo. Y el sentido del algo que quería hacer era este sentido de gloria eterna, de sublimidad absoluta. Al partir de esta clave, para entender el poema, adicionalmente, el autor, Dante, también pretendía legitimar el empleo de la parole fictizie, las palabras ficticias, es decir, de la ficción poética. Dos elementos, sublimidad y gloria, que es la pretensión última, y ficción poética, aplicado con absoluta tranquilidad a las obras literarias, esta regla empírica de los teólogos, de la que se hacía uso y abuso desde siglos atrás para interpretar las Sagradas Escrituras. Hay una nota muy interesante sobre esto, porque recuerden que la pregunta que echa a rodar la metafísica para el señor Heidegger es por qué hay entes y no más bien la nada, que formuló Leibniz. Y él se preguntaba, a partir del libro de Franz Brentano, sobre la multiplicidad de los sentidos del ser. Y aquí estamos en esa cuestión. La teoría de la multiplicidad de los significados de la escritura fue desarrollada primero por Filón de Alejandría, que lo hemos visto también fugazmente cuando veíamos helenismo y Biblia. Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, que tiene una concepción lingüística, filosófica, literaria sobre las alegorías y sobre los significados de la escritura. Esa visión de Filón de Alejandría es cristianizada por Orígenes, que también lo vimos en uno de los libritos chicos de Cristianismo Primitivo y Paideia Griega de Jäger. Orígenes. Y de Orígenes lleva a San Agustín, y de San Agustín se convierte en bien común del escolasticismo. El cuádruple sentido de las escrituras es una función esencial de la exégesis y de la hermenéutica medieval. Entonces, del escolasticismo la toma Dante, casi al pie de la letra de otro grande, que es San Buenaventura. San Buenaventura es coetáneo de la misma época de Santo Tomás de Aquino. Pero a diferencia de Tomás de Aquino, que es mucho más dialéctico y lógico y epistemológico para la teología, él, franciscano, es mucho más espiritual. Y él es el que está tomando la concepción esta de la línea Filón, Orígenes, Agustín, llega a San Buenaventura y Dante la aplica a todo eso a la poesía. Y esto lo va a diferenciar de Tomás de Aquino. Una gran diferencia, a Tomás de Aquino lo tiene en el cielo, y a otros que lo tienen en el purgatorio o en el infierno, no les resta mérito, no les resta crédito Dante en lo que hacían a su filosofía. Por eso, esto, en la concepción de la forma y el contenido en Dante, hay que atender a estos cuatro sentidos.
Y Dante alude a la diferencia existente entre la mentalidad de los poetas y la metodología de los teólogos, diferencia que se patentiza mucho más en una carta que él hace al autócrata de Verona, adjunta, la cual le enviaba los primeros cantos del paraíso. Entonces, aquí hay dos formas básicas de interpretación. En cuanto a contenido literal o sostén de la acción externa de su gran poema, y la otra es el contenido alegórico. Lo basa él en el hombre en cuanto ser dotado de libre albedrío y por tanto expuesto según sus méritos o sus culpas a una justicia que lo premia o lo castiga. O sea, está lo literal y está lo alegórico en esta concepción. Con otras palabras, los textos sagrados, la Biblia, tienen que ser considerados como verdaderos en sentido literal. Por el contrario, las ficciones de los poetas son invenciones de la fantasía. Así, el contrapunto se da entre otorgarle, ahora ya no podemos decir las cosas que decía Dante, pero hay que tomarlas como él las dice desde el punto de que él parte, tomarla como verdad literal, que se ha creado el mundo en 6 días, etcétera, etcétera, todas las cosas que son míticas. Después del método histórico crítico para leer la Biblia, con Spinoza a la cabeza hasta el siglo XX y XXI también, ya no se puede creer en lo literal. Pero él está diciendo, los teólogos están basándose con razón en el sentido literal de la Biblia, los textos sagrados. Por el contrario, las ficciones, que es lo que él quiere ser poeta de profesión acabada, no teólogo y filósofo, aunque lo sea también. Por el contrario, las ficciones de los poetas son invenciones de la fantasía. Esta libertad del poeta es para Dante un requisito básico, un primer principio evidente que él toma como base para cualquier definición ulterior de qué sea la poesía. Y este es un poema sacro, dice él. Así, por ejemplo, cuando escribe un cuarto texto de lo que les voy diciendo de Dante, hemos mencionado la Vita Nuova, el Convivio, o Banquete, o lo que fuese, y la Comedia, el cuarto es De Vulgare Eloquentia. El señor Dante es el padre de Italia, es padre del italiano, como Goethe del alemán o como José Hernández del argentino, criollo, o como Shakespeare es del inglés. Lo que permanece en la lengua lo fundan los poetas, dice Hölderlin. Y cuando dice de vulgare eloquentia, él está haciendo la transición. El latín era la lengua, la koiné, la lengua común de los académicos. El italiano, la vulgar elocuencia, no. Y lo que él está haciendo de vulgar elocuentia es definir a la poesía diciendo, fíjense esta definición de la poesía. La poesía no es otra cosa que una ficción retórica adornada con música. Ahora, por estas razones, si continúa Dante, sobre cada canción argumentaré primero el sentido literal, después argumentaré su alegoría, esto es, la escondida verdad, y a veces también tocaré incidentalmente los demás sentidos según las conveniencias del lugar y tiempo. O sea, si hay 4 sentidos, los 4 sentidos tienen un sentido, valga la redundancia. Yo voy a empezar por el sentido literal, voy a continuar por el alegórico y eventualmente voy a usar los otros. Y esto traduce o traslada la cosmovisión científica de la época. Y las frases que tiene él en esos cantos, por ejemplo, dice, oh hombres que no podéis desentrañar el sentido de esta canción. Está diciendo como una tarea imprescindible e imposible. Interpretar un poema es imposible, no se puede interpretar, es un canto. No la rechacéis, sin embargo, y parad mientes en su belleza, que es grande tanto por su construcción, la cual compete a los gramáticos, cuanto por el orden del discurso, que compete a los históricos, y por el número de sus partes, que compete a los músicos, las cuales cosas puede ver cuán bellas son quien bien las considere. Y este es el sentido literal de la primera canción. Y esas frases confirman que para Dante los valores formales, el cómo o el efecto estético, en palabras actuales,
junto con el porqué de la creación temática, pertenecen al sentido literal. Y esto nos lleva a que ese sentido literal, dicho por Dante, no dicho por Nabokov ni por Borges, es una hermosa mentira, es una ficción retórica. Son expresiones de una hermosa mentira a una ficción retórica musicalizada, porque en ella radica, como se ha dejado apuntado, el eje, el axioma fundamental de la teoría artística del Dante Alighieri, dice Leonardo. Ahora, esta concepción de la libertad poética desarrollada en su obra juvenil constituye el sustrato teórico de su obra fundamental. Y esto trata no de la verdad, que nosotros podemos decir la verdad científica, no trata de lo verdadero, del verum, sino trata de extraer, conmover sentimientos verdaderos, no del logos, sino del patos. Y esa es la formulación sutil y útil del poema dantesco. La verdad no reside en el hecho en sí, sino en el efecto. Un poema que no conmueve no es un poema. La Wirkungsgeschichte, dice Gadamer, la historia efectual. ¿Qué efecto tiene un discurso? ¿Qué efecto tienen unas palabras? Y esa primacía del sentido literal desplegada aquí implica la primacía del sentimiento, del patos. Esa es la cuestión central. Somos todos, más o menos, pensar, sentir y querer, pero lo primero y primordial es el sentir, el sentimiento. Y ese es el efecto psíquico ejercido. Esa es la verdadera realidad del arte. Un poema conceptual y geométrico no conmueve a nadie. Tiene que conmover, la conmoción, conmozo. Y sobre todo, esto vale para la poesía. Y el arte del poeta o del pintor consiste básicamente en estructurar una ficción, una ilusión o mixtificación de una manera tan, no veraz, tan verosímil que el lector, oyente o observador intente o se vea obligado a confundirla con la realidad. Es una maravillosa descripción esta que hace Leonard, porque, como suelo preguntarles, ¿qué es más real? ¿El Quijote o Cervantes? El Quijote. ¿Qué es más real? ¿Macbeth o Shakespeare? Macbeth. ¿Qué es más real? ¿El séptimo sello de Berman o Berman? El séptimo sello. O sea, aquello que es ilusión, aquello que es ficción, aquello que es poesía, aquello que es arte, es más real que la banal, cotidiana realidad. Eso es lo que está haciendo Dante. Es una ficción, es una ilusión, es una mixtificación, pero es arte sí y solo si a esa ilusión la creemos más real que la realidad. Tiene que ser verosímil, no tiene que ser veraz, porque no puede ser veraz, porque siempre miente, el lenguaje siempre miente. Entonces, dice esto en el Purgatorio, mixtificación, al frente de ella, gente se adelanta en 7 coros, 2 de mis sentidos dicen el uno no y el otro sí canta. Los humos del incienso allí, fingidos, ponen a ojo y nariz en un mal paso entre el sí y entre el no desavenidos. Mejor no vio quien vio lo verdadero que yo, que lo pisaba pensativo. Y desafío que está lanzándonos a la cara o al oído el señor Dante. Ustedes tienen que creer que este viaje que yo he hecho por el infierno y el purgatorio y el paraíso es real, es verosímil. Y yo haya hecho, es un pacto con el lector de que yo les voy a mentir. Todos sabemos que cuando leemos, estamos leyendo libros de ficción. Todos son libros de ficción, incluso aquellos que se dicen documentales, históricos, etc. Todos son, si son artísticamente concebidos y expresados, libros de ficción. Pero una ficción que muestra más acabadamente la realidad que la realidad fotografiada o descrita en el periódico del día de la fecha. O sea,
La ilusión, la ficción poética es la realidad. Y cuando veíamos las cuestiones místicas, ¿cómo las definía Willy Jäger? Realizar la realidad. La mística y la poética realizan la realidad con ilusiones, con ficciones, con mixtificaciones. Y uno de los elementos que ayudan a conseguir esta finalidad es la expresión rítmico-musical del lenguaje, es decir, la técnica del metro, la plasticidad, que no es otra cosa que el medio de hacer aparecer lo posible como real, lo imposible como probable y lo fantástico como verosímil. Qué genial, ¿no? Dante es un artista y es verdaderamente curioso, dice Leonard, que hasta ahora se le haya dedicado tan poca atención a este aspecto tan importante de su vida y de su obra, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Dante no se cansó de subrayarlo de forma especial en la Divina Comedia. Él es un artista, él es un poeta. Bien, terminemos esto de la forma y el contenido, que es la forma y la materia del poema, digamos. Conviene que la lengua se esté, dice Dante, cuando parece la verdad mentira, y en deshonor del que habla se interpreta, mas no puedo callar y por mi lira, y esta comedia yo lector te juro, y así se juzgue el estro que me inspira, que por el aire aquel denso y oscuro, una figura arriba vi nadando, que asustaría a un ánimo seguro. Al igual que el arte de la pintura, también el arte de la poesía se esfuerza por captar los ojos para rendir la mente. O sea, todos los poetas, todos los pintores son prestidigitadores que nos hacen juego de manos para seducir, persuadir y engañar a nuestra mente. O los que de la mente os sentís sanos, mirad bien la doctrina que velada se encuentra en mi verso en los arcanos. Y todos nosotros creemos que estamos sanos, que somos normales, que somos realistas. Y lo que nos está diciendo en estos 3 versos es que no creamos que somos tan sanos como creemos que somos, porque tenemos que dirigir la atención con más cuidado a la doctrina que, velada, se encuentra de mi verso en los arcanos. O sea, tienen que descubrirme cuál es el engaño que les estoy haciendo, porque mi engaño es la verdad. Y lo que usted dice que la verdad no es la verdad. Inquiera aquí, lector, lo verdadero, tu vista, porque el velo es tan sutil que el traspasarlo te será ligero. Terminamos con esto. Dante, forma y materia, forma y contenido. Para Dante, el amor es exactamente lo mismo que la voluntad para Schopenhauer, el espíritu para Hegel o la libido para Freud. El amor es la cosa en sí, es la fuerza primaria que pone todo en movimiento y guarda su unidad interna en todas sus manifestaciones, que van desde los deseos de la criatura humana hasta el estadio sublimado del amor a Dios de un San Bernardo, un Eckhart o un Spinoza. Un amor que ya no se dirige a objetos creados, que se ha liberado de cualquier finalidad para convertirse en tendencia hacia lo trascendente, hacia esa meta que supera la comprensión, los límites y la posesión. Se trata del mismo amor del que había hablado el pagano Platón en sus mitos y en sus ideas, y por cuya expresión Rilke, ese cultivador tardío de la poesía metafísica, habría de luchar tanto. El amor, así entendido, concebido y vivenciado, se constituye como fundamento y base de la verdad de la hermosa mentira, como justificación de la ficción retórica musicalizada y como núcleo temático de la manifestación artística, y nos conduce desde las oscuras y remotas profundidades del pánico del infierno a la graduación cada vez más suave de la purificación, y por fin a una comunidad caracterizada por la solidaridad, cuyo luminoso dinamismo, situado a medio camino entre la ciencia ficción y la utopía social, deja a años luz el mundo de la experiencia humana. Esta concepción del amor es el eje central en torno al cual gira y se organiza la filosofía del Dante. Bien, empiezo nomás solo brevemente para retomar después
con Dante filósofo para terminar la clase de hoy. Hay uno de los pasajes de la epístola que le dedica a Can Grande, que es el autócrata de Verona, en que Dante define la comedia como una narratio poética, una narración poética, y en otro como opus doctrinali, como obra doctrinal. El poeta, siguiendo la tradición del escolasticismo, aunque con una disposición personal muy significativa, especifica para cada una de estas dos categorías 5 modos de estructuración formal, es decir, en conjunto 10. El estilo literario de la comedia sería poético, ficticio, descriptivo, digresivo y metafórico. Y también definidor, clasificatorio, demostrador, refutador y ejemplificador. Dante, pues, parece tanto un filósofo como un poeta. Eso veremos el miércoles, Dios mediante. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles para seguir con Dante filósofo.